¿Recuerdan cuál es el nombre del libro que venimos trabajando? Muy bravo, Alicita. Una vida centrada en el Evangelio. Muy bien. Y ya entonces, recuerdan que estábamos estudiamos qué es el Evangelio, ¿cierto? Luego vimos cómo el Evangelio nos transforma internamente. Y las últimas 3 lecciones vimos cómo el Evangelio, una vez que nos ha transformado, también nos obliga a salir a través de nosotras, ir y transformar a otros, ¿cierto? Transformar nuestras relaciones. Nuestra lección pasada estudiamos sobre el perdón, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante el perdón? ¿Y cómo es el perdón verdadero? ¿Quién recuerda? ¿Quién se acuerda del perdón? Amén, ¿cierto? El que nos invita es Dios a perdonar, muy bien. Muy bien, Angelita. Amén. Gloria a Dios. Eso es, ¿cierto? Es liberarnos de cargas, es reconocer que nadie nos debe nada, porque el Señor pagó la deuda nuestra, nuestro pecado en la cruz. ¿Recuerdan que era ese pecado y esa deuda gigante que era imposible que pagara? El Señor la pagó con su vida. Así que las deudas pequeñas de las ofensas que los demás pueden llegar a hacernos son tan pequeñas que nosotros sabemos que también debemos perdonarlas. Así que nadie nos debe nada. Muy bien. Eso es importante. Y el tema que hoy nos trae, yo no sé si ya todas tienen sus hojitas. Entonces, es cómo el Evangelio nos ayuda ahora a manejar los conflictos, ¿cierto? Un primer paso es el perdón, pero como nos decía el pastor, ¿cierto? Que no es suficiente con que yo diga perdón, sino que el propósito final del perdón es la reconciliación, ¿cierto? Es una relación que estaba rota y que tiene que volver a restaurarse. Ese es el propósito. Entonces, pues claro, el perdón es importantísimo, porque si no hay perdón en nuestro corazón, ¿cómo voy a iniciar una restauración de una relación, cierto? Pero de todas maneras hay un proceso que sigue a ese perdón, y es el de la resolución del conflicto. Entonces, por eso en esta mañana vamos a hablar de cómo manejamos el conflicto. ¿Qué es el conflicto? ¿Qué es un conflicto? Unas peleas, ¿cierto? ¿Qué más es el conflicto? Malos entendidos, ahí se genera conflicto. ¿Qué más es el conflicto? ¿Qué más entienden por conflicto? Un desacuerdo, discusiones, muy bien. Se generan por las diferencias de opinión entre unos y otros, muy bien. Dice ahí en sus hojitas, un conflicto es una cuestión de difícil solución, ¿cierto? Entre 2 o más personas, no necesariamente es entre 2, entre grupos, ¿verdad? Hay grupos donde se ponen, yo pienso, este grupo piensa esto y este grupo piensa, hay países, hoy conocemos la guerra, ¿cierto? Que hay entre Rusia y Ucrania, porque hay diferencias, ¿cierto? Entonces, ambas partes, y el problema está ahí, ambas partes creen tener la razón. Y por eso se genera el conflicto. Es que yo tengo la razón y tú crees que tú tienes la razón, y por eso son los conflictos, ¿cierto? Bueno, hay otras definiciones que tienen ahí en su hojita. Las guerras o luchas también son entendidas como conflictos, ¿cierto? El seguimiento de objetivos que son incompatibles, básicamente. Hay algunas situaciones que conocemos que originan conflictos. Ustedes ya las mencionaban. Cuando nuestros valores y perspectivas son amenazados. Yo tengo unas creencias, ¿cierto? Yo tengo unos principios, otro grupo piensa distinto y viene a tratar de hacer que yo piense diferente, ¿cierto? Entonces, eso genera conflicto. Los procesos de cambio social, ¿verdad? Tienen ahí en su hojita, eso también genera conflictos, ¿verdad? Normalmente, ¿qué pasa con esos procesos de cambio social? Hay una parte que siente que es injusto lo que se hizo, ¿cierto? O las reestructuraciones en las organizaciones, ¿cierto? Cuando de pronto hay un proceso de retiros masivos, eso genera conflictos, ¿verdad? Pero la organización piensa que es lo correcto para que la empresa
sobreviva, pero eso afecta a otras personas. Entonces, todas esas situaciones generan conflictos. ¿Qué más genera conflictos? O sea, desigualdades. Los chismes generan, o sea, la falta de comunicación correcta. Chismes, rumores, ¿cierto? Los rumores dañinos. Una falta de comunicación clara y honesta genera conflictos. Muy bien. Eso generalmente afecta a las relaciones interpersonales, ¿no? La falta de comunicación. Hay otras razones que ustedes tienen ahí, posiciones diferentes entre grupos que trabajan juntos, a veces las diferencias de roles, que tú porque cuando no hay en la casa el esposo y la esposa, cuando no hay diferenciación clara de los roles, de pronto la esposa quiere asumir los roles que son propios del esposo, igual los hijos que toman decisiones que deben tomar los padres. Entonces, cuando no hay esa diferenciación clara de roles, eso lleva a conflictos, ¿cierto? Donde falta objetivos claros, muy parecido, o grupos que tratan de imponer su criterio sobre unos u otros por anhelo de poder. Esa es típica en general, hermanas, aunque uno piensa cuando dice anhelos de poder, piensa de una vez en gobiernos, ¿cierto? Por ejemplo, en la guerra de Ucrania y Rusia es claro, ahí hay un tema de anhelos de poder, de quién puede tomar y dominar ciertas regiones, pero en nuestros conflictos personales también hay anhelos de poder, ¿sí? A veces llegamos a conflictos por orgullo, ¿sí? Porque es que yo tengo que ganar esta situación, ¿cierto? Esta batalla me la gano yo, esta lucha me la gano yo. Y se nos olvida amar al hermano normalmente. Entonces, eso genera conflictos. Yo quiero que cada una de ustedes piense 1 minuto o 2 minutos en alguna situación de conflicto reciente que haya tenido, ¿sí? Alguna discusión, algún desacuerdo con sus hijos, con su esposo, con algún familiar, con algún hermano de la iglesia, ¿sí? Quiero que cada una cierre los ojos por 1 minuto y piense una situación que hayan tenido recientemente, no sé, en esta semana, en este último mes. Quiero que piensen en cómo actuaron, no tanto en qué los llevó, ¿cierto? Ya vimos como los diferentes motivos o causas de las discusiones, en general eso genera conflicto. Entonces no quiero que piensen tanto en por qué se dio la discusión, ¿sí? Ni quién tenía la razón ni quién no. Más bien quiero que piensen en ustedes cómo actuaron, cuál fue su comportamiento en esa situación reciente. Entonces, les pido que piensen, que recuerden. Un problema con su hijo, con su esposo, con su novio, las que no están casadas. ¿Cómo se comportan ustedes cuando tienen un conflicto? Juanita. Yo he optado y digo, Señor, ayúdame a sobrellevar las cosas que ¿cómo aprendí esto, Señor? Para no cometer los mismos errores que he estado haciendo, y darle palabras para esa persona, saberla amonizar. Amén. En su debido tiempo y cómo lo debo hacer. Y en el momento de la persona, Qué bien, Juanita. le llamo la atención y con palabras. Amén. Muy bien. ¿Qué más? A ver, Ramona. Muy bien. Ramona sacude y se va para su cuarto y no habla. Muy bien, Ramona. Muchas personas actúan así, ¿cierto? Mejor no me meto en conflictos, le huyo al conflicto, le huyo a la pelea. Y no resuelvo nada, mejor me voy y me escondo. ¿Quién más actúa de esa manera típicamente? ¿Tú, Angelita?
quiere escucharte más y más. Y por eso me paré, la esperé porque y como que yo no me entero, Amén. Muy bien. Qué bendición. Hermoso. Y nosotras somos expertas, ¿no? A nosotras no se nos olvida nada, ¿no? Amén. Bien, Angelita, gracias por ese ejemplo maravilloso. ¿Alguna otra quiere participar? ¿Que recuerden? Bueno, pues creo que las intervenciones han sido maravillosas y qué bueno, porque sí, lo que relataron son las maneras típicas en que, bueno, Juanita y Angelita ya oraron, ¿cierto? Demostraron que el Señor ha empezado a hacer la obra en ellos. Pero típicamente las personas toman dos o tres actitudes que tienen ustedes en su hojita, ¿sí? Entonces, hay personas que toman la acción de atacar. Me ofenden y digo, no, yo tengo que estar a la ofensiva, yo tengo que ganar, le dan mucha importancia a quién tiene o no tiene la razón. Entonces son las personas que argumentan, ¿cierto? Que van y profundizan y quieren detallar el problema y para todo, para justificarse. Entonces dan muchos argumentos y son personas que dan rienda suelta a ese enojo, a esa frustración sin control, sin pedir, sin haberse retirado un momento como lo hizo, pues digamos lo hizo, vamos a ver, en la actitud de Ramona, estuvo bien que uno se retire un momento porque la ira no es buena consejera, ¿cierto? Lo dice la palabra de Dios y ahorita vamos a ver un ejemplo de dónde lo menciona. Pero de todas maneras, si yo no resuelvo ese conflicto, eso va a quedar, como decía Angelita, causando ahí, creciendo el conflicto, se va a agravar, ¿cierto? Entonces, uno sí se puede retirar, orar, calmarse, que la ira no sea mi consejera, pero tengo que ir y resolver la cuestión, ¿cierto? Pero no como lo hacen las personas que atacan. Las personas que atacan están siempre a la ofensiva, no toman un tiempo para respirar, no toman un tiempo para orar, sino que están ahí, yo tengo la razón. Normalmente las personas que atacan siempre creen que tienen la razón y que la otra persona es la equivocada. Típicamente en un conflicto eso nunca es tan cierto, ¿sí? Que quién o no tiene la razón. En un conflicto normalmente ambas partes tienen parte de culpa, ¿sí? Pero no, esta persona siempre asume que ella es la que está bien y el otro es el que está mal. Entonces, una persona que ataca quiere siempre ganar la batalla y les voy a mencionar algunas patrones de comportamiento típico de este tipo de personas para que ustedes revisen si hay algo en ustedes que hay que cambiar. Entonces, este tipo de personas dan rienda suelta al enojo, a la frustración, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Proyectan sus sentimientos, son demasiado emocionales, ¿cierto? Y gritan cosas hirientes. Normalmente más alto de lo que lo harían normalmente. Argumentan su caso de forma apasionada, formulan preguntas como, ¿y tú cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes? Que así fueron las cosas, ¿cierto? ¿Y tú cómo sabes? Siempre ahí como con las manos acá, ¿y tú cómo sabes? ¿Sí? O ¿puedes comprobármelo? ¿Yo hice eso? ¿Puedes comprobármelo? Ese tipo de personas son las atacantes, las de perfil de atacante. Quieren seguir discutiendo y discutiendo y discutiendo hasta el final. Tienen ira, la ira los controla, ¿cierto? Entonces están ahí tratando de
pensando que hay una injusticia y que la tienen que resolver, pero están llenos de ira, los controla la emoción. En este caso, ganar la batalla es más importante que amar al oponente. ¿Sí? Este tipo de personas se les olvida que al frente tienen a su esposo que lo aman, o a este tipo de personas se les olvida que al frente tienen a su hijo que lo aman, ¿cierto? Porque ahí se les olvidó que el amor es lo más importante. Aquí lo importante es yo gano porque yo tengo la razón. Eso es en este perfil. El poder, sí, el poder, tener como el poder y el control. Dirigen siempre la discusión para enfocarse en la otra persona, es decir, culpando a la otra persona. Ya se lo había mencionado. Siempre es la otra persona la que tiene la culpa y rara vez un individuo de este perfil asume su culpa. Raramente, rara vez, ¿cierto? Hay otro tipo de perfil, un poquito como lo que nos contaba Ramona, es el huir o retirarse, ¿cierto? Entonces son las personas propensas a salir corriendo, a ignorar que hay un conflicto. Yo me voy y espero que se les olvide, que eso se olvide y pase, ¿cierto? Mejor, eso con el tiempo, la situación se olvidará y se borrará. Sí, claro, normalmente no buscas el conflicto se generó por algo y yo prefiero huir, ¿cierto? No lo confronto, yo huyo, yo me escondo. Evitamos el conflicto, esa es, pero en nuestro corazón hay frustración, ¿cierto? Porque de todas maneras si hubo un conflicto hay algo que me molesta. Entonces estas personas lo que hacen es oprimir esa frustración, guardársela, ocultársela, porque eso no pasa. Está ahí, es una molestia que está en mi corazón, pero como yo huyo, pues la contengo. Sí, la contengo, me lo guardo, voy guardando rabia en mi corazón además de eso, ¿cierto? Estamos construyendo una bomba, sí señora, así es. Entonces, este tipo de comportamiento no es bueno, por lo que decimos, ¿cierto? Terminan habiendo heridas abiertas, preguntas sin responder, ¿sí? Entonces, eso queda en mi corazón. Ahí hay preguntas abiertas, la otra persona de pronto necesita una respuesta que, como yo huí, no se la di. Y entonces eso está generando heridas en mi corazón. Este tipo de reacciones genera amargura. ¿Sí? Hay amargura, hay raíces de amargura que se generan cuando huimos y no resolvemos un conflicto. Les voy a leer aquí algunas, igual, que como hicimos ahorita, algunas patrones del comportamiento de estas personas para que ustedes revisen si hay en su corazón algo parecido. Entonces, la forma de lidiar con el enojo de estas personas es la frustración o oprimiéndola. Tiene opiniones, sí, tiene opiniones, pero se las guarda. Mejor no las comparte porque le da temor que eso rompa la paz. Entonces, no, yo tengo mi propia opinión, pero mejor no lo digo porque de pronto molesto a alguien o de pronto no me aceptan, me da miedo, ¿cierto? Me da miedo que me ignoren o que me digan algo de mí. Entonces, mejor no hablo, mejor no hablo. Hace preguntas como, ¿tenemos que hablar de esto ahora? Miren que es diferente al, ¿y qué hiciste, cierto? No, y tenemos que hablar de esto ahora, mejor otro día, ¿sí? Mejor después, yo ahorita estoy ocupado, ¿no? Ese es el tipo de comportamiento. ¿Eso es tan importante? ¿Importa eso? No, eso no es tan importante. Ese es el tipo de preguntas que hacen estas personas. Entonces, prefieren evitar una discusión antes que ganarla. Es totalmente opuesto al otro perfil, ¿cierto? Cuando se encuentran en medio de una discusión, literalmente tienden a alejarse porque necesitan su espacio. Esperan a que el problema desaparezca por sí solo. Ese es el objetivo de la huida. Yo huyo, no le pongo atención y espero que eso mágicamente se resuelva, allá como pase. Entonces, como les decía, este tipo de comportamiento tampoco es válido, ni es bíblico, porque nos quedan heridas en nuestro corazón y van creciendo las raíces de amargura. ¿Sí? Entonces, hay preguntas abiertas con respuestas que faltan. Y hay otro tipo de comportamiento que es muy parecido al de huir o retirarse, que es el de consentir. ¿Sí? Yo para evitar conflictos acepto todo. Me dicen que ahora tenemos que circuncidarnos. Aceptamos eso. ¿Cierto? Me dicen que no puedo comer con los gentiles. Aceptamos eso. ¿Recuerdan quién se portó así?
Pedro, ¿cierto? Pedro terminó aceptando, moviéndose para no ofender a los judíos creyentes, a los judaizantes, ¿cierto? Entonces miren que acepto aquello que no creo justo, yo creo que no es justo, pero lo acepto para evitar conflictos. Esa es otra manera. Acepto lo que yo pienso que no es tan razonable ni verdadero, imagínense. Eso también es muy parecido al de huir, es diferente, el resultado es el mismo, ¿cierto? Se crece y se agrava el problema. Y lo vamos a ver en la reacción de Pedro en esa situación de conflicto que Pablo resolvió. Vamos a ver en esta mañana. ¿Sí? Entonces, esas son como las típicas maneras en que las personas respondemos al conflicto. ¿Cómo nos enseña la Biblia que debemos entonces? Si esas no son adecuadas, ¿cuál es la manera adecuada? Entonces, Angelita nos mencionaba, ¿cierto? Nos podemos retirar en un tiempo mientras oramos, mientras nos calmamos. Ya sabemos que la ira no es un buen consejero, pero tenemos que ir a confrontar el problema. Y tenemos que confrontar el problema de manera bíblica. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Entonces vamos a ir a leer todas. El ejemplo del que les estaba hablando en Gálatas 2, del 11 al 21. Vamos a leerlas todas al unísono. Gálatas 2, 11 al 21. ¿Ya están ahí? Las espero. En mi Biblia tiene el título Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Gálatas 2, 11 al 21. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar. Todas a la misma voz. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministró de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, y a fin de vivir para Dios. No con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Vemos aquí varias cosas importantes en la manera como se resuelven los conflictos, ¿cierto? Vimos que esta situación ocurre cuando Pedro va a visitar a Pablo en Antioquía. Recuerdan que Antioquía, allí fue donde se creó la primera iglesia cristiana de gentiles, ¿cierto? De no judíos. Entonces, Pedro conocía muy bien
el evangelio, y Pedro conocía, porque él ya lo había predicado. Si quieren vamos a Hechos 10:28. El Señor ya le había mostrado a Pedro que él no podía llamar a nadie común o inmundo, ¿recuerdan? Y Pedro ya le había predicado a los gentiles en la casa de Cornelio, ¿recuerdan? Entonces, miren, leamos Hechos 10:28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, ¿cierto? Esa era la cultura de la época, juntarse o acercarse a un extranjero. Era abominable en la época para un judío juntarse con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Recuerdan? Y inclusive él predicó en la casa de Cornelio y creyeron y fueron bautizados. Sabía eso Pedro. Y aún así, cuando vio que llegaron unos personajes, Antioquía, donde estaba él con Pedro, estaban comiendo, él estaba comiendo con los gentiles, por temor a esas personas, a estos judíos creyentes o judaizantes, se cambió de mesa. ¿Y qué hizo ahí? O sea, ¿por qué eso era tan grave? ¿Por qué creen que eso fue grave? Porque que dejó de comer con los gentiles y se fue a comer con los judíos creyentes. ¿Por qué Pablo se puso tan preocupado y tan molesto por esa situación? Claro. Claro, miren, era una falsa, era un falso evangelio, exacto. Era un falso evangelio. Y miren que ya estaba afectando inclusive a personajes como Bernabé, ¿no? Que siempre había estado con Pablo y que también lo vimos no podemos leer, en Hechos 15, cómo defendieron. Bernabé. A esa hipocresía, a él y a quién sabe cuántos más, ¿cierto? O sea que sí era un tema importante y delicado. De hecho, si vamos a Hechos 15, ya había habido una situación que los llevó al concilio de Jerusalén, ¿recuerdan? Y fue por la misma situación. Entonces, ¿qué era lo importante ahí? ¿Por qué Pablo estuvo tan molesto? ¿Cierto? Porque estaban atacando el evangelio. El verdadero evangelio estaba en riesgo. Ese era el conflicto, ese era el tema del conflicto. Entonces, miren lo importante aquí. Vemos la reacción de Pedro, que en este caso fue de aceptación, ¿cierto? Él dijo, uy, no, mejor yo no me meto en conflicto con estos, yo mejor me paso a comer y acepto cosas que yo sé, porque él sabía que no estaba bien. A él ya Dios le había mostrado que a nada podía llamar común inmundo, ¿cierto? O sea, que no había, él podía comer con los gentiles. De hecho, él comía con los gentiles y no practicaba las costumbres judías en cuanto a la comida. Recuerdan que, por ejemplo, los judíos no comían cerdo y todas estas cosas. Él ya no practicaba eso. Pero ahora, por quedar bien, ¿cierto? Por temor, por miedo, lo dice la escritura que por miedo, él dejó a los gentiles y se fue con los judaizantes. ¿Ibas a decir algo, Angelita? Sí, claro. Así. Y claro, eso se lo mostró en Hechos 10, ¿no? Lo leímos. Las invito a que lean Hechos 10, no leímos en un versículo, pero lo que dice Angelita está en Hechos 10. Así es. Así es. Amén. Amén. Para eso es la ley, para entender la gracia inmerecida de Dios. Así es. Bueno, entonces vemos
un comportamiento que pues no podemos juzgar a Pedro, ¿no? ¿Cuántas de nosotras, que nos contaba Ramona, hacemos eso? O huimos o aceptamos, tratamos de pasar desapercibidos, ¿cierto? Por miedo a que nos critiquen, por miedo a que nos juzguen, por miedo al rechazo, por miedo hacemos cosas de las cuales sabemos que no están bien, no son correctas. Pero ¿qué hizo Pablo? Entonces lo que quiero es que veamos cómo reaccionó Pablo, porque Pablo nos muestra cómo tenemos que confrontar esas situaciones. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Yo quiero que miremos que Pablo dice en el versículo, le confrontó cara a cara, ¿cierto? Pablo no empezó a hablar chismes, Pablo no empezó a hablar con el otro a buscar de pronto aliados. Venga, miren lo que Pedro está diciendo, ya busquemos aliados y hacemos grupos y hacemos comidillas, no, ¿cierto? Él fue y buscó donde estaba el problema y con quien tenía el conflicto, fue y lo buscó cara a cara, dice acá, ¿cierto? Y es cara a cara, dice el versículo, me gusta eso. En este caso, él dice que lo buscó y le confrontó públicamente, el pecado era público, ¿sí? Era público, estaba afectando a Bernabé y quién sabe a cuántos más estaba afectando, ¿cierto? Por eso hubo necesidad en este caso de confrontar a Pedro públicamente, porque era un pecado que ya había contaminado a muchos más, entonces era importante. Pero normalmente en un conflicto no necesariamente necesitamos, cuando es un problema entre tú y yo, ¿por qué vamos a hacerlo público? ¿Sí? ¿Por qué te voy a confrontar en medio aquí de toda la iglesia cuando primero de pronto tenemos que tratar de resolverlo las dos? Entonces es importante que ahí tengan criterio y entonces de pronto que estén los involucrados, ¿sí? En este caso estaban los involucrados, pues era público, estaban públicos, pero no necesitamos a más de los involucrados en el conflicto para esa confrontación. Entonces eso es importante. Entonces le confrontó cara a cara, ¿cierto? Otra cosa que es importante y que quiero que vean es la motivación de Pablo. ¿Cuál fue la motivación de Pablo para confrontar a Pedro? ¿Su orgullo? ¿Es que me está haciendo caer? ¿Es que si no lo confronto entonces van a decir que Pedro es mejor que yo? No, ¿cierto? ¿Cuál fue la motivación de Pablo? El celo, ¿cierto? El temor por el verdadero evangelio se podía corromper. O sea, sí era algo que tocaba atacar. Eso es otra cosa importante. Porque es que no podemos hacer conflictos de cosas vanas o de cosas que no merezcan. O sea, tampoco podemos estar en conflicto. Peleemos por todo, confrontemos por todo. No. Tienen que ser cosas pues que son graves, que son de valor, que son importantes. En este caso, esa situación no se podía dejar pasar, porque era importante, o sea, era el evangelio el que estaba en juego, ¿cierto? La iglesia la que estaba también en juego, la relación entre los miembros de la iglesia. Entonces, por eso él confrontó a Pablo. Pero ahora no es que ven y te confronto porque es que me miraste mal, ¿sí? O sea, no. O no me miraste, o no me saludaste, ¿sí? Ay, es que ayer ya no me saludó y entonces mejor yo la confronto porque es que esto no lo puedo dejar pasar. ¿Cierto? No. Claro, entonces ahora sí, perdona. Exacto. Yo quiero que en eso que lo tengamos claro, porque ahora no es que vamos a generar confrontaciones por todo, porque o si no, lo que nos dijo allá Jenny, que es que toca cara a cara porque no puedo dejar pasar. No. Entonces, la motivación tiene que ser primero importante y bíblica. Miren que la motivación de Pablo fue el evangelio, o sea que sí no lo podía dejar pasar. Otra cosa que quiero que vean es la claridad del mensaje de Pablo. Miren que dice, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cierto? Ahora, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Es claro que a él lo que le preocupaba era la verdad del evangelio, no nada personal, ¿cierto? Entonces él fue muy claro con el mensaje, habló de manera honesta y sin rodeos. Tampoco se puso a adornar el mensaje, ¿cierto? Espera, ¿cómo le digo esto? Mira, yo sé que eres buena persona, pero yo sé que tú crees en... No, o sea, no se puso con halagos, no, él fue contundente, pero respetuoso.
Miren que él aquí no fue, seguramente Pablo no fue agresivo, no fue violento, ¿cierto? Fue claro, honesto, el mensaje fue, vi que no andabas rectamente, ¿cierto? Ahora fue basado en hechos, no se lo contó a alguien, ¿cierto? Dijo él, vi. O sea, él era testigo de que Pedro estaba haciendo algo mal. No fue que alguien vino y le dijo, es que Pedro está haciendo esto. Mira tal cosa. Eso es súper importante cuando vamos a confrontar un conflicto. O sea, tiene que ser basado en hechos, hermanas. No, es que yo, además, nosotras a veces nos armamos unas películas. No sé, yo digo, a veces mi hijo no ha llegado, yo estoy haciendo todo. Sí, y llego y yo ya estoy soplada y todo ha sido por películas que yo me armé. Y hice un conflicto de películas, de nada. Entonces, por eso tienen que ser hechos, tienen que ser hechos. No es que yo me inventé y como yo ya tengo aquí el corazón soplado, entonces ya cualquier cosa que me dijo exploté. No. Entonces, tienen que estar basada en hechos y el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser honesto, como dijimos, sencillo, pero respetuoso. No con grosería, no podemos llegar a terminar en la grosería, en la agresividad. Un mensaje agresivo pues no va a causar el efecto que necesitamos, porque ¿cuál es el efecto que necesitamos? Entonces vamos a ver, ¿qué buscaba Pablo con esta confrontación? Pero ¿qué más buscaba Pablo? Sí, ¿qué más? Miren la pregunta que le hace a Pedro, sí dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Él buscó que Pedro reconociera que estaba actuando mal, ¿cierto? Que estaba pecando, que estaba equivocado. Entonces, a eso tenemos que buscar, ¿cierto? De manera respetuosa, buscar, mire que a través de preguntas podemos llevar a la otra persona, que la misma persona se responda, sí, yo estoy mal, tienes razón, lo hizo llegar a la verdad. Ese debe ser la manera en que debemos enfocar el mensaje. Muy bien, Yolandita. Tenemos que buscar es que la otra persona llegue a la verdad. No tengo que buscar manipular, cuidado, ¿sí? Es que venga yo, manipulo para que usted diga, termine diciendo y creyendo lo que yo creo. No, yo tengo es que buscar que la otra persona se dé cuenta de su error. Reconozca que cometió el error. Exacto. Primero que entienda que tiene un problema, ¿sí? Que hay un error, que hay algo que hay que cambiar, que hay una situación que está mal. Amén. Así es. Muy bien. Entonces, miren la cantidad de elementos que hay ahí. Él trató, le hizo preguntas. O sea, es decir, que nosotros sí debemos permitir espacio para que la otra persona hable. Porque a veces cuando estamos airadas, pues solo hablamos, explotamos. Sí, y no dejamos que la otra persona se explique. No, tenemos que crear esas situaciones, de pronto a través de preguntas, para que la otra persona hable y podamos entender la situación. ¿Cuál debe ser el objetivo? Entender bien el problema, aclarar cuál es la situación que se tiene que cambiar. Ese debe ser el objetivo de esa conversación, de esa confrontación. Que confrontación aquí no es pelea, confrontación aquí no es agresividad, confrontación aquí no es nos agarramos de las mechas, ¿no? Confrontación es una conversación donde yo busco en mansedumbre y en amor y en bondad. No, que sea en amor no quiere decir que adorno las cosas y que le digo mentiras, no, tiene que ser honesta, tiene que ser la verdad, pero pues dicha con bondad y con amor, ¿cierto? Palabras amables, dice Pablo también. Sazonadas con sal, así yo tengo ese versículo es maravilloso. Muy bien. Entonces, esos son los elementos importantes. Entonces, al final, lo que yo tengo que llevar a mi hermano o a la persona con la que estoy, o inclusive yo misma, porque es que de pronto en esa confrontación nos damos cuenta que yo también puedo estar equivocada, ¿cierto? Que yo también puedo estar mal. Entonces, ¿a dónde nos tiene que llevar esa confrontación? A la verdad, al perdón y al arrepentimiento. ¿Sí? No solamente a la verdad. Yo tengo que terminar pidiendo perdón y arrepintiéndome genuinamente para cambiar. Si el arrepentimiento lo necesito yo y necesito cambiar, pues yo, ¿cierto? Pero también la otra persona. O sea, a eso es que nos tiene que llevar esta confrontación. Sí.
Bueno, sí. De acuerdo, Mercedita, sí. Por eso es que aquí lo clave es, pues, conocer que lo que queremos es que se cumpla la voluntad de Dios. Nuevamente, lo hemos repetido muchas veces. O sea, aquí no es lograr que se cumpla mi propósito, mi objetivo, mi meta, yo ganar, sino que el Señor sea glorificado y que Dios sea honrado y alabado. Cuando nosotras tenemos esa meta en la cabeza, que esa es la, digamos que esa es la meta final. Esa es la meta final, ¿cierto? Glorificar al Padre. Entonces, cuando tenemos eso en la cabeza, pues seguramente no vamos a estar viendo puntos negros, ¿cierto? Sino que vamos a estar viendo de verdad lo que está afectando el Evangelio, lo que está en contra de la voluntad de Dios y no en contra de mi voluntad, ni en contra de lo que yo quiero, ¿cierto? Muy bien, Merceditas, gracias por la aclaración. Entonces, ahí tienen en su hojita. Entonces, resumiendo, ¿cómo es que el Evangelio nos enseña o cómo es que tenemos una confrontación centrada en el Evangelio? Entonces, ahí está el resumen, ¿cierto? Confrontamos directamente con la persona que se tiene el conflicto. Lo acabamos de estudiar. Vemos que Pablo se acercó a Pedro y no lo evitó, no huyó. Ahora, lo que yo les decía de retirarnos, yo creo que si yo estoy airada, yo sí debo retirarme, ¿cierto? Calmarme primero. ¿Recuerdan a Esaú y a Jacob? Esaú estaba furioso, quería matarlo. Jacob tuvo que huir, porque sí, en ese momento haber hecho la confrontación seguramente no hubiera sido una buena idea. Entonces tenemos que también pedir sabiduría y discernimiento al Espíritu Santo. Claro, sí, hay un momento preciso. Ahora sí tenemos que resolverlo, pero en oración, primeramente, como Juanita nos contaba que lo hizo. Así, primero, como también nos contó su testimonio Angelita. Entonces, eso tenemos que buscar, calmémonos, vayamos, primero reconciliémonos nosotros con el Padre en oración y pidamos discernimiento y sabiduría para ir a saber cómo tenemos que confrontar o manejar esa situación, pero no podemos dejar ahí la situación si es grave, porque si no es grave, pues pasémosla, ¿sí? Muy bien. Ahora, exacto. Segundo, la motivación debe ser defender la verdad del Evangelio y dar gloria a Dios. Eso es claro que tenemos que tenerlo ahí resaltado. No, la motivación no es que yo gane, la motivación no es nada, es darle la gloria a Dios. Porque el Señor quiere, y lo leímos, está ahí en su hojita, yo quiero que vayan a su hojita Colosenses 1:2. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, ¿sí? Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Así es. Entonces, es muy importante, ¿cierto? Estamos buscando hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Él quiere que seamos pacificadores, ¿cierto? Entonces, por eso es que hacemos este manejo. Tercero, ahí en resumen, presentar el asunto de forma clara, hablar de hechos con conocimiento, no por chismes, ¿sí? Tenemos que separar, como decía Merceditas, los hechos de la ficción, porque nosotras las mujeres somos muy dadas a armar películas. Así es. Debemos usar un lenguaje respetuoso, no agresivo, ¿cierto? De manera, en resumen. Y tenemos que actuar de manera racional y no por emociones. Muy bien. Inteligencia emocional, lo llama el mundo, sí. Entonces, ahí dice, es importante transmitir un mensaje claro, no buscando argumentar o dominar. No estoy buscando manipular, ¿cierto? Ni forzar al otro a que acepte mis razones. No, ese no es el propósito. No se trata tampoco de humillar al otro, de decir tú estás equivocado o menospreciar a la otra persona. No se trata de eso, ¿cierto? No, tampoco de herir a las otras personas. Así es. Así es. Muy bien. Entonces, es clave eso. No vamos a forzar, no vamos a humillar, no vamos a herir a mi oponente porque es que mi oponente y lo tengo que herir, ¿cierto? No, no es el objetivo.
¿El objetivo cuál es entonces? El objetivo es dar la gloria a Dios. La fuente nos la da el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Dice segunda de Timoteo 1:7-9, mientras ustedes comen, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿cierto? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, por eso sabemos que podemos ir a hacer esa confrontación, porque tenemos el poder que nos da el Espíritu Santo. Muy bien. Y no estoy buscando autojusticia, ni estoy buscando justificación, ni estoy dejando que el miedo me domine para mejor no hablar. ¿Qué miedo me da? Yo tengo ese pecado, a mí a veces me da mucho miedo hablar, mucho miedo confrontar, pero miren que el Señor nos dice acá que recibiremos poder, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:1-8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hay un proverbio que me gusta, yo lo anoté por acá. No lo anoté. Bueno. Así es. Sí, eso es lo que hacemos muchos. Así es. Muy bien. Ya. Bueno, voy a cerrar. Entonces, el resultado final de esa manera de resolver conflictos centrados en el Evangelio, entonces debe ser la sanidad de la relación, ¿cierto? Que habíamos dicho, y la reconciliación. Entonces, lo leemos en Colosenses 1:20 y lo tenemos en 2 de Corintios 5, del 18 al 20, que se las voy a leer. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿cierto? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea que al final estamos buscando es la reconciliación con Dios. Somos ministros de la reconciliación. Bueno, muy bien. Continuamos la próxima clase y hacemos nuestro taller para finalizar. Entonces oremos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra que siempre es maravillosa, Señor. Señor, que tu palabra en esta semana meditemos en ella y nos ayude, Señor, a cambiar. Seguramente muchas de nosotras aún tenemos temor, Señor, evitamos los conflictos, Padre amado, pero tú nos enseñas, Señor, que tenemos que buscar de ti, que tenemos que buscar a nuestro hermano en amor, Señor, y confrontar aquellas cosas que estamos haciendo mal o que está haciendo mal la otra persona. Te pedimos, Señor, tu bendición esta semana, Señor, y te pedimos, Padre amado, bendiga, Señor, el mensaje que trae nuestro pastor en esta mañana. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Amén.